efecto avalancha, ¿no? Que fue haciendo que todo esto fuera creciendo muchísimo más, aunque sí fue más bien enfocada a la acción, ¿no? Que era como lo que estaba también de moda en ese entonces. Sí, al final es eso, ¿no? O sea, como que respondió digamos, la bajada de guión, respondió más pues a la época, más que en sí a la verdadera esencia de la historia. Les recomiendo, por mi parte, que lean esa novela. Es una novela de menos de 300 páginas, me parece. O sea, es una novela bastante asequible. Digo, para que vean las diferencias. Y yo creo que ambas son disfrutables, ¿no? Tanto el libro como la película. Si bien la película no se parece nada al libro, o al menos el inicio, ¿no? Es bastante buena, tiene varios efectos prácticos muy padres. La actuación de Arnold Schwarzenegger, bueno, pues es la misma en todas sus películas. Eh, pero sí, creo que a partir de ahí se empezó, digo, no necesariamente de esa película, pero creo que a partir de esa época o de llevar este tipo de temáticas al cine, es que se empezó a generar este subgénero, ¿no? Sí, yo también creo que es bastante buena. Justo estábamos comentando antes de iniciar el programa estaba tratando de acordarme de esa película y solo me acordaba, ¿no? Que sale Schwarzenegger, que es más o menos de la época del Vengador del Futuro Y y que María era como Conchita, de un juego. No me acordaba de Maricochita Alonso, eso sí, pero me acordaba que era de un juego y que tenía que correr y todo eso, pero no me acordaba del nombre. Entonces fue bastante curioso y De me gusta a hecho, mí también. la pasaban en el Canal 5 como a cada rato, sí, en las ¿no? Cuando era trilogías. cine de permanencia voluntaria. Y pues bueno, ahora vamos con algo de The Running Man y regresamos con más celuloide. La otra perspectiva. Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando del género de game horror, también un poco de terror psicológico. Y bueno, ahora es mi turno. Vamos a avanzar un poco en
en el tiempo, como siempre lo hacemos, como les decía, son 10 años, desde el 87 que sale Running Man, hasta el 97 que sale El Cubo, o simplemente Cube, que es como le denominaron, en 97, y es este filme pues, de ciencia ficción, de horror, y que también incluye el elemento de que es una especie de juego, incluye también el elemento de que están un grupo de personas y que no saben realmente cómo llegaron ahí. Ese también lo vamos a ver más adelante en otra de las películas, justamente. Entonces es un tema que por ahí va siendo relevante. Algo que me llamó la atención es que es un film independiente, ¿no? Como les hemos puesto ya varios ejemplos, ¿no? De que hay filmes que son independientes, que no tenían un presupuesto tan grande o que no tenían una casa productora tan grande detrás de ellos y sin embargo llegaron a tener pues hasta cierto punto un grado de éxito, ¿no? Yo creo que esta película fue bastante bien recibida en ese momento, creo que también fue un hito dentro del género y bueno, para aquellos que no la han visto, pues despiertan personas pues en un cuarto, ¿no? Que tiene como un color, ¿no? Y tiene como un patrón ahí bastante vistoso, bastante particular, y empiezan a tratar de dilucidar qué es lo que está pasando, ¿no? Y a través de también conocerse, van un poco desplazándose a través de esta estructura y empiezan a ver como todas sus características, ¿no? De que hay diferentes colores en los cuartos, de que algunos de esos cuartos tienen trampas que son mortales, entonces eso es algo que empieza a complicar y que justamente mete ese elemento de terror, ¿no? En la trama y en la película. La atmósfera, lo que me gusta bueno, es... Sí, adelante. ¿Qué es los personajes versus el ambiente, ¿no? O sea, realmente están en un ambiente que es de peligro, que es un ambiente que amenaza, y entonces todos tienen que ocupar sus habilidades para resolver los acertijos que estos... Que este ambiente presenta. Uh-huh. Sí, justo es eso también parte de lo que hemos hablado, ¿no? El terror a lo desconocido, ¿no? Si nos ponemos, como les hemos dicho siempre, si te pones en el papel o te empiezas a, de alguna manera, relacionar o hacer empatía con los personajes, pues empiezas a tener ese tipo de angustia que están experimentando ellos, ¿no? Y también si la película está bien contada y bien dirigida, vas a sentir eso en algún momento involuntariamente. Y creo que es eso. Imaginemos que estamos en ese cuarto y de repente despertamos, no traemos nuestra ropa, ¿no? O sea, lo último que recuerdas es me quedé dormido, o lo último que hice fue tal cosa, y de repente estás con esto, con un traje como de un jumper, ¿no? Como un overall, igual que todos los demás, no sabes cómo llegaste ahí, no sabes cómo salir. Todo ese elemento genera mucha angustia, ¿no? Si nos ponemos justamente en el papel o en los zapatos de los personajes. Y creo que justo esta película sí lo logra meterte, ¿no? Y a los 15 minutos ya estás tú también así como, pero ¿por qué están ahí, no? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y los personajes empiezan a dar teorías, ¿no? Desde las más alocadas hasta algunas que pudieran ser un poco más mesuradas. Y entonces tú empiezas también a pensar en ello, ¿no? ¿Qué es lo que puede ser un experimento alienígena, ¿no? Dice alguno de ellos, no, es una prisión del gobierno, etcétera. Empiezan a decir como todo esto, entonces juegan, ¿no? Con ese elemento de la audiencia, que la audiencia empiece a pensar qué es lo que está sucediendo con ellos, cuál es la posible explicación y, bueno, empezar a ver que tiene repercusiones mortales, ¿no? Ese es uno de los elementos que también nos pone los nervios de punta, digámoslo así. Sí, y bueno, también cabe mencionar que la que vale es la pena, es la primera, ¿no? O sea, fue como el boom, después creo que hicieron otras tres o dos, creo, no me acuerdo. Sí, no, al final creo que son 3 películas, pero las otras 2 de plano perdieron como la esencia del juego, ¿no? Quisieron verse muy conceptuales o como les pegó la primera y ya tenían presupuesto para la segunda, quisieron volarse, y en la tercera, como no les fue tan bien en la segunda, volvieron a bajar y quisieron como cerrar, porque la tercera es una precuela,
secuela precuela de la 1, mientras que la segunda es un experimento del experimento, ¿no? Porque Sí. ya te metía con unas ondas dimensionales bastante interesantes si entras por el lado filosófico, pero es un churrazo, ¿no? O sea, un churrazo palomero. Y creo que le dieron en la torre a una franquicia que pudo dar más. O sea, el Cubo, en mi opinión, el Cubo como tal, era una película que pudo haber funcionado como una sola exhibición, o sea, sin secuelas, o no despegarse tanto de lo que querían, del discurso original. Sí, yo te digo, ahí tengo como el como ser el abogado del diablo, digamos, ¿no? Como la otra opinión. Yo creo que sí, en efecto, no son tan buenas. O sea, creo que la 1 sí definitivamente supera las otras, ¿no? Y como dije, es un precedente. La 2, por ejemplo, me parece, como dice, interesante el discurso, los elementos que trae, al menos, como dices, de manejo del tiempo y las dimensiones, y sí está medio debrayado, digámoslo así. Pero me parece que es interesante. También yo creo que tiene que ver que no tiene como el mismo feeling porque ya no es el mismo equipo, ¿no? Ya no es el mismo director, ya no hay como el mismo guionista. Muchas cosas cambiaron, ¿no? Justamente porque tuvo ese éxito en 97. Dijeron, ok, vamos a hacer como la segunda parte en 2002. Y sí, no está tan bien lograda, pero yo creo que para mí no es tan mala. O sea, creo que he visto peores secuelas. Pero sí, al final ya está como muy, muy debrayado y pues si no te latió mucho la 1, pues seguramente la 2 pues ya es como... Y la 3 sí, en definitiva yo creo que no, o sea, el Cubo Cero es, no sé, como un experimento totalmente extraño. Sí, en mi opinión va más del lado de que precisamente eran los primeros experimentos que se hacían en estos como subgéneros o nuevos subgéneros o esta nueva forma de interpretar el terror. ¿Por qué? Porque creo que algo similar sucedió con Hellraiser, por ejemplo, que si no me equivoco es por ahí de los mismos años Sí. y es, o sea, es esto, ¿no? Cuando te plantean la primera película, por mucho, es justamente del 87, ¿no? 10 años antes, pero me parece que es algo similar. Eh, Te plantean una situación innovadora que a lo mejor no te causa mucho miedo y que hubiera quedado como muy chida, ¿no? El que lo hubieran dejado hasta ahí y listo. Pero no, o sea, en Hellraiser hacen básicamente lo mismo. Vamos vamos a interactuar, vamos a experimentar con precuelas, secuelas, etcétera. O sea, vamos a sacarle como toda la carne y ese creo que es digamos, el pecado que se llega a cometer, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no estaba como tan desarrollado ese género, ¿no? En el caso de Hellraiser, y en el caso de Cube, bueno, pues esta misma situación, ¿no? No estaba como tan desarrollado aún este tipo de cine como eh, como para puntualizar la fórmula. Sí, como, o sea, apenas estaban agarrando, o sea, digamos, apenas estamos agarrando la onda al cubo como para que lleguen y metan un experimento sobre el experimento, por así decirlo, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, como que todavía no acabamos de digerir el mes cuando ya nos están metiendo el plato fuerte. Así es. Y pues bueno, si quieren saber más o quieran que hagamos un programa acerca de secuelas malas o buenas secuelas, o sea, los O invitamos secuelas en general. o secuelas en general, ¿Secuelas? secuelas precuelas. Los invitamos a que nos escriban a contacto@celuloide.life. Eso. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y creo que ya.
Entonces, Al finalizar el podcast nos pueden encontrar